Así que cuando nos preguntan, ¿existe descontento en las Fuerzas Armadas? Yo creo que es evidente. Y este es un elemento al que le hemos hablado muy claro. Y que en los próximos días, una vez inició ya el acopio de insumos en Cúcuta, en Colombia, tendrán una decisión muy importante en sus manos. Seguir del lado de alguien que está aislado, que no protege a nadie, o del lado no solamente de la Constitución en este momento, sino del lado también de la humanidad. Ya hemos dado muestras claras de lo que significa amnistía y garantía. Soldadas y soldados, seguimos esperando por ustedes. El momento es ahora. En esta primera etapa, la atención va a ser a esa población más vulnerable que está en riesgo de muerte. ¿Ok? Y así de... Y no es que suene dramático, no. Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir. Como una de las 3.300.000 embajadores que dijo Guaidó el 4 de febrero del 2019, que deambulábamos por el mundo debido a la situación dantesca que vivimos los venezolanos porque no cesa la usurpación de Nicolás Maduro, queremos recordarle al presidente encargado, Juan Guaidó, y también a la comunidad internacional, que el principal deber del presidente es darle protección a los ciudadanos. Eso está previsto en el artículo 232 de la Constitución venezolana, que dice lo siguiente: el presidente o presidenta, lamentablemente así dice la Constitución, de la República, es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. Como la otra cara de esta misma moneda, el artículo 55 de nuestra Constitución dice: toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana, regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015, dictó un documento llamado Estatuto de Transición, que publicó el 6 de febrero. Allí se estableció una hoja de ruta para cómo debía llegarse a esas elecciones que debía celebrar el presidente. Voy a destacar dos artículos que son para mí los esenciales, esta hoja de ruta, que luego se convirtió en eso que todo el mundo llama el mantra de cese de la usurpación de Nicolás Maduro y las fuerzas que lo apoyan, gobierno de transición y, por último, elecciones presidenciales, porque es la única manera de garantizar que sean libres. Así dice el artículo segundo de este documento, que es el Estatuto de la Transición, que lo voy a leer. Dice: a efectos del presente estatuto se entiende por transición el itinerario de democratización y reinstitucionalización que incluye las siguientes etapas: liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un gobierno provisional de unidad nacional y celebración de elecciones libres. Luego su artículo 25 establece lo siguiente: de la conformación del gobierno de unidad nacional. Una vez cesada la usurpación de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Nicolás Maduro y demás personeros del régimen de facto, la Asamblea Nacional continuará con la aplicación del artículo 233 de la Constitución, pero todo esto, en este itinerario, lo dispara el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Una vez cesada esa usurpación, el presidente de la Asamblea Nacional ejercerá durante los 30 días continuos que dice la Constitución, a los efectos de conducir un proceso que lleve a la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional y a la aplicación de las medidas necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas. Es evidente que Juan Guaidó y toda la Asamblea Nacional pretendió que el cese de la usurpación se diera en Venezuela en el año 2019 a través de el quiebre de las Fuerzas Armadas o de la obediencia debida al presidente de la República por las Fuerzas Armadas. Esto se deduce de las declaraciones que dio Guaidó el 4 de febrero y asimismo de lo que expresó cuando se vio totalmente abortada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se colocaran del lado del pueblo y de la Constitución el 23 de febrero del 2019,
fecha que se había fijado para que entrasen grandes contenedores con ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, y cosa que fue boicoteada por la propia Fuerza Armada, dejando a un lado los 700 o 1000 efectivos que lo que hicieron fue pasar la frontera de Venezuela con Colombia para el pueblo de Cúcuta, allí ponerse a la orden del presidente, pero una vez estando fuera de Venezuela y sin ningún tipo de pertrechos ni armamento, mientras que dentro, incluso colectivos liderados por la ministra de Interior de ese momento, Iris Varela, atacaban con armas de fuego a quienes de este lado de la frontera de Venezuela hacían todo lo posible porque entrara esa ayuda humanitaria. Ese fracaso de la intención de lograr el quiebre de la Fuerza Armada colocó entonces a la Asamblea Nacional en la posición de tratar de llegar a negociaciones de nuevo con el régimen, y por eso aceptó el 24 de septiembre que se reincorporaran a la Asamblea Nacional diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que habían renunciado a sus curules, por cuanto habían ido a formar parte de una cosa llamada Asamblea Nacional Constituyente, que era el ente paralelo que se empezó a legislar en Venezuela sin arte ni parte, sin ningún soporte constitucional, por cuanto en todo caso había sido convocado para dictar una nueva constitución, no para dictar leyes. Sin embargo, suplantó todas las funciones de esta Asamblea Nacional y comenzó a legislar. Dicho esto, también se celebró el 1 de octubre, entonces, por la Asamblea Nacional, un acuerdo que decía: acuerdo para corroborar la ruta política integral planteada al país que permita elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos. Queremos recalcar que no hay salida electoral en Venezuela previo al cese de la usurpación, y que cualquier consulta que se nos haga debe ratificar esa hoja de ruta, porque de lo contrario, las preguntas como están planteadas ahora para una consulta que aprobó la Asamblea Nacional el 1 de octubre de 2020, hacen ver que se está olvidando esa hoja de ruta, y de ser así, el pueblo de Venezuela no la va a acompañar. Los venezolanos arribamos a un estado de confrontación tal con el régimen que hagan lo que hagan los políticos de la oposición oficial, si eso resulta en hacer elecciones con el PSV y Maduro en el poder, provocará un rechazo masivo de la población. No existe manera alguna en que los partidos del status quo opositor logren cambiar esa matriz completamente enraizada en la opinión de quienes vivimos en Venezuela, de que estos responsables deben irse para producir elecciones limpias. Y es por eso que llegan al extremo de cambiar el orden de los factores del mantra para imponer unas elecciones primero el cese de la usurpación. Y esto es un juego macabro. Torcerle el brazo a la población para que acepte elecciones porque no podemos hacer otra cosa, no solo es cobarde, es criminal. Eso es preferir la muerte diaria de cientos de venezolanos por hambre, enfermedades, falta de medicina, el éxodo permanente de nuestra juventud, sin contar con la destrucción día a día de toda nuestra infraestructura, así como la desaparición de todo por lo que hemos trabajado los venezolanos, por dejar un solo día más a estos criminales gobernar a la República. Cuando la Asamblea Nacional de Venezuela, en octubre, el 1 de octubre de este año, 2020, decidió convocar una consulta, en primer lugar para rechazar con un acto físico o de expreso las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que está por celebrar el régimen de Nicolás Maduro, lo hizo tomando una iniciativa que le había propuesto una organización de la sociedad civil llamada Alianza Nacional Constituyente, que habían diseñado preguntas que ratificaban esa ruta o itinerario para lograr rescatar a Venezuela, que estaba establecido en el Estatuto de la Transición, dándole un respaldarazo al presidente Guaidó para que ejerza su responsabilidad presidencial de proteger, porque establecían las preguntas que la primera era que si estábamos de acuerdo con el cese de la usurpación, la segunda, y si ordenábamos el cese inmediato de la usurpación, la segunda de las preguntas planteadas era que si ordenábamos establecer un gobierno transitorio de unidad y emergencia nacional, una vez logrado el cese de la usurpación, ratificando el Estatuto de la Transición aprobado por la propia Asamblea Nacional el 6 de febrero de 2019, y la última pregunta decía que si ordena usted que al cesar, que de no cesar la usurpación, se solicite a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas que en cumplimiento de sus documentos constitutivos y de los instrumentos que estas organizaciones han aprobado, den a Venezuela el auxilio correspondiente para la recuperación de la democracia. Básicamente, que se emplee la responsabilidad de proteger. El sentido de la consulta era oportuno porque legitimaba
cualquier tipo de ayuda que quiera darnos la comunidad internacional, y habiendo nosotros ya aprobado que llevamos 2 años tratando que se logre el cierre de las Fuerzas Armadas, cosa que ya no se logró, y tratando de que el PSV acepte intervención de la comunidad internacional para supervisar unas elecciones presidenciales y parlamentarias, cosa que tampoco ha sido lograda, por cuanto nombraron al Consejo Nacional Electoral, los miembros de esos que se incorporaron a la Asamblea Nacional, no lograron la Asamblea Nacional con esos miembros del PSV de nombrar al ente electoral, sino que fue el Tribunal Supremo de Justicia Rojo, controlado totalmente por el régimen, quien los nombró. Quebró entonces esa posibilidad también de llegar a un proceso electoral como supuesto detonante del cese de la usurpación. De manera que estamos en el momento en que ya es hora de que el presidente de la República se dirija a la comunidad internacional y haga suyas y las palabras que dijo el 23 de febrero, cuando, es decir, haga realidad, quise decir, porque suyas son, las palabras que dijo el 23 de febrero cuando fracasó el quiebre de las Fuerzas Armadas y que lo obedecieran a él, y dijo: los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión, plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria. En definitiva, cualquier consulta que se nos haga como mecanismo para oponernos abiertamente y formalmente y expresamente a las elecciones fraudulentas a las que ha convocado Nicolás Maduro para supuestamente llenar la Asamblea Nacional, nombrar los miembros de la Asamblea Nacional, debe necesariamente preservar el orden del itinerario establecido en el Estatuto de la Transición, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, por cuanto las Fuerzas Armadas no obedecen a Guaidó. Y él debe entonces, para garantizar que pueda cumplir tanto con el Estatuto de la Transición como con el artículo 233 de la Constitución, que lo obliga a llamar elecciones, tiene que garantizar que las elecciones sean libres, y la única manera de garantizar eso en Venezuela es recibiendo una ayuda de fuerza que logre hacer de poner en el uso de las armas a quienes en Venezuela las usan ilegítimamente e inconstitucionalmente en servicio de una parcialidad política, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso debe quedar establecido claramente desde la Presidencia de la República, porque es deber del Presidente de la República proteger a sus ciudadanos, y porque es derecho de nosotros los ciudadanos recibir esa protección, y porque la comunidad internacional recibió los capitales de la corrupción venezolana. Prácticamente no hay banco en el mundo que no haya recibido dinero de la corrupción venezolana, así que hay una obligación doble, no solamente es moral, es que es una retribución mínima que nos tienen que dar a los venezolanos para ayudarnos a conformar, si es que no nos van a dar hombres, a conformar el ejército con los venezolanos que tenemos dispuestos para hacerlo, con la policía que tenemos dispuesta para hacerlo, al servicio de Juan Guaidó. Porque es su deber protegernos y es la única manera de que las elecciones puedan celebrarse en libertad. Václav Havel decía: defender a los seres humanos es una responsabilidad mayor que la inviolabilidad de un Estado. Es la principal responsabilidad principal de un Estado es proteger a su gente. Cuando no lo hace, pierde o renuncia a su derecho soberano.